Gracias te damos, Señor. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Bendiciones en esta hermosa mañana. Vamos a estar dando inicio a lo que es nuestra lectura del día de hoy. Dios les bendiga muy ricamente. Gloria al Señor. Bendiciones para todos. Gracias te damos, Señor. Antes de iniciar la lectura del día de hoy, vamos a estar orando al Señor, ¿verdad? Dándole gracias porque Él es el que nos ayuda, ¿verdad? Para que podamos compartir lo que es la lectura diaria. En este caso que estamos viendo el libro de Job. Así que mientras que se van uniendo los hermanos, pues vamos entonces a estar orando. Usted allí donde está, cuando entre, ¿verdad?, a lo que es esta lectura, si usted tiene la posibilidad de tener su Biblia a la mano, usted puede seguir la lectura. Si usted está en el trabajo, está haciendo alguna otra gestión o algo y usted puede escuchar, pues entonces nos sigue, ¿verdad?, escuchando, ¿verdad?, lo que es la lectura. Así que, pues, mis amados hermanos, vamos a estar orando, dándole gracias al Señor por este tiempo que nos regala para poder compartir lo que es la lectura del día de hoy. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, estamos aquí, Dios mío, delante de ti, dándote gracias por este regalo que nos das, por este tiempo, Señor, en que podamos, Señor, compartir tu palabra, en el que podemos tener esta lectura, Señor. Dios mío, te pedimos que nos ayudes a comprender lo que tienes para nosotros en el día de hoy, que podamos retener tu palabra y que además podamos aplicar todo aquello que vamos aprendiendo. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Y bueno, vamos a estar, ¿verdad?, dando inicio a la lectura del día de hoy. Y usted, allí donde está, que se va a ir conectando, déjenos en los comentarios, ¿verdad?, de dónde nos saludan, para nosotros también, pues, saludarle. Amén. Y pues, espero que todos estén bien, espero que se puedan unir. Los que tienen la posibilidad de unirse, de conectarse en este momento, pues gloria al Señor. Los que pueden entonces en el transcurso del día, bueno, pues entonces allí va a quedar lo que es la lectura del día de hoy. Así que vamos entonces a entrar en la lectura. Estamos viendo Job, allí se lo dejé, ¿verdad? Job capítulo 15. Vamos a ver Job capítulo 15, que es la segunda reprensión de Elifaz a Job. Ya vimos la primera respuesta de Elifaz, ahora viene esta segunda respuesta de Elifaz. Y bueno, damos inicio a la lectura. Segunda reprensión de Elifaz a Job. Dice así: esta es la respuesta de Elifaz el temanita. ¿Responde el sabio con palabras huecas? ¿O exhala de su vientre aire caliente? ¿Acaso disputa con palabras sin sustento o con discursos sin sentido? En cambio, tú reniegas del temor de Dios. Tienes en poco la devoción en su presencia. Pero tu misma maldad te condena al hablar, pues hablas como cualquier hombre astuto. Tus propias palabras te condenan, no las mías. Son tus labios los que hablan contra ti. ¿Acaso naciste antes que Adán? ¿Fuiste formado antes que las montañas? ¿Participas en el concilio de Dios? ¿Eres acaso el único sabio? ¿Qué sabes tú que nosotros no sepamos? ¿Qué entiendes tú que nosotros ignoremos? Entre nosotros hay gente de gran experiencia, con más ganas y años de vida que tu padre. ¿Tampoco te parece que Dios mismo te consuele y que te hablemos con palabras llenas de ternura? ¿Por qué permites que el enojo te domine?
y te haga echar chispas por los ojos? ¿Por qué te vuelves furioso contra Dios y no les pones freno a tus labios? ¿Qué vale el hombre nacido de mujer para creerse limpio y alegar ser inocente? Si Dios ni en sus ángeles confía, y a sus ojos ni los cielos están limpios, mucho menos confía en un servil y repugnante que apaga su sed cometiendo maldad. Dice Elifaz, continúa en el versículo 17, ponme atención, que te voy a contar las cosas que me han tocado ver, cosas del pasado que los sabios nos enseñan, que aprendieron de sus padres y no las esconden. A ellos solos Dios les dio la tierra, sin la intervención de ningún extraño. El violento vive lleno de tormentos y dolor, sin que sepa ese malvado cuánto tiempo vivirá. En sus oídos resuenan ruidos espantosos. Cuando goza de paz, viene el ladrón y los asalta. Sin esperanza se hunde en las tinieblas y solo espera el puñal que le quitara la vida. Hambriento vaga preguntando ¿dónde hay pan?, sabiendo que la muerte muy pronto llegará. Vive abrumado y en angustia constante como un rey al que están por atacar. Esto le sucede por rebelarse contra Dios, por desafiar osadamente al Todopoderoso. Se lanzó contra Dios en abierto desafío, con la sola protección de un pesado escudo. Su cara es una bola de grasa, su cintura está sobrada de carnes. Habita en ciudades desoladas, en casas que nadie puede habitar, porque han quedado en ruinas. Sus riquezas pronto se acabarán y no podrá extender sus posesiones. Nada lo librará de caer en la tumba. Será como rama consumida por el fuego, como flores arrancadas por el viento. Mire lo que dice el verso 31, dice, que no confíe ingenuamente en el engaño, porque acabará siendo engañado. La muerte le llegará antes del tiempo, mucho antes de llegar a tener descendientes. Será como una viña sin racimos de uvas, como un olivo que no llega a florecer. Los malvados desaparecerán de la tierra, la casa del que soborna será pasto de las llamas, pues concibe hacer el mal y da luz iniquidad. En sus entrañas se gesta el engaño. Esta ha sido la segunda reprensión de Elifaz. El título que le puse a esta lectura de hoy, déjeme colocárselo por aquí, es este. Ese es el título que le puse a esta lectura. Mis amados hermanos, le he puesto este título, cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Nosotros ya vimos la primera respuesta de Elifaz, que estuvo en el capítulo 4. Vimos la respuesta de él, ¿verdad? De cómo él le respondió por primera vez a Job. Pero su primera respuesta para Job fue amable, fue un tanto amable. Sin embargo, acá en el capítulo 15, en su segunda respuesta vemos que no fue para nada amable la respuesta de Elifaz a Job. Entonces podemos ver aquí, ¿verdad?, que en estos primeros versículos, ¿verdad?, le está respondiendo Elifaz y le dice que Job tiene palabras huecas. Le está diciendo que sus palabras son como aire caliente, como nada. Dice, ¿acaso disputas con palabras sin sustento, sin sentido? Entonces, nosotros el día de ayer vimos la respuesta que tuvo Job, ¿verdad? Vimos su respuesta y vimos
cómo vimos a Jesús en ese capítulo. Vimos cómo él estaba esperando, ¿verdad? Alguien, una esperanza después de la muerte. Vimos cómo él veía lo frágil de la vida, lo frágil para el ser humano, y que más esperanza tenían los árboles, que aunque fueran cortados aún hasta estando secos, cuando el agua los tocaba, hasta florecían, salían retoños, vivían. Pero él decía, pero ¿qué esperanza hay para el humano? Porque después de la muerte, ¿qué queda? Y nosotros pudimos ver que hoy en día, como nuestro Señor Jesús nos da esperanza. Amén. Entonces, pues, veamos aquí lo que está hablando Elifaz. Elifaz empieza a hacerle unas preguntas, y estas preguntas son preguntas, ¿cómo se le puede llamar a esas preguntas sarcásticas? Dice, ¿acaso naciste antes que Adán? El verso 8 dice, ¿participas en el concilio de Dios? ¿Tampoco te parece que Dios mismo te consuele? O sea, vemos que hay unas preguntas un tanto sarcásticas, pero aquí también podemos ver a Jesús. En esta lectura podemos ver a Jesús. Entonces, ¿dónde vemos a Jesús aquí? Usted allí que está leyendo, usted puede dejar en los comentarios, ¿verdad? ¿Dónde vemos a Jesús en esta lectura? Podemos ver que Elifaz no puede creer todo lo que ha dicho acerca de Dios. Él no puede creer las cosas que Job ha dicho. Para Elifaz es como una osadía, ha sido osado. ¿Cómo te atreves? O sea, ¿cómo puedes creer? ¿Cómo puedes llamarte inocente? Podemos nosotros ver, ¿verdad? Que él está diciendo, tú te estás llamando inocente. ¿Cómo puede ser que tú todavía estás creyendo que eres inocente? Eso es lo que él está diciendo allí. Y vemos en el versículo 14, yo voy a ver si hay algún comentario por acá. Amén. Gloria al Señor. Entonces, en el versículo 14 se los leo, dice, ¿qué vale el hombre nacido de mujer para creerse limpio y alegar ser inocente? Vimos que en el capítulo anterior, Job deseaba que alguien pudiera justificarlo. ¿Y quién es el que nos justifica? O sea, él no podía creer que Job tuviera la esperanza de contar con un abogado, de contar con alguien que fuera, que abogara por él. Mis amados hermanos, hoy en día nosotros como creyentes, como personas de Dios, que constantemente somos acusados. Tenemos un adversario, Satanás, ¿verdad? Que nos acusa constantemente. Usted y yo necesitamos constantemente estar delante del Señor, ponernos a cuenta con Dios. Cada cosa, mire, si hay algo que a usted le dice que algo no anda bien, es cuando usted pierde la paz. Usted está lleno de paz, usted se siente bien, se siente confiado, está con el Señor, pero de pronto usted pierde la paz. Eso es una alarma, eso es como una campanita, algo que le está avisando, ojo, algo hiciste, que tienes que arrepentirte, que tienes que pedirle perdón al Señor. Algo no está bien. ¿Por qué? Porque cuando perdemos la paz, cuando perdemos esa paz, significa que nosotros hicimos algo, ¿verdad? Que nos llevó entonces a perder esa paz. Por ejemplo, usted está bien con Dios y de pronto alguien hizo algo que le airó. Y la palabra dice que nos podemos airar, que no es pecado airarse.
airaos, la cosa es que no peques. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros por la ira, por el enojo hacia esa situación, esa persona, alguna cosa que ha pasado, se extiende, se pasa de un día, se hizo de noche, usted se despierta y usted sigue enojado, usted sigue airado y empieza entonces a maquinar. No, porque esto no se puede quedar así, porque esto y lo otro. Entonces, ¿qué pasa? Que usted ya pasa a querer vengarse, a querer tomar acción. Y recuerde que la ira del hombre no hace lo que es justo a los ojos de Dios. Empezamos entonces a accionar a nuestro parecer, a tomar justicia a nuestra manera, a hacer las cosas como nosotros creemos que deben de ser. Entonces tomamos acciones, hacemos algo mal, ¿verdad? Lastimamos, nos vengamos, se va la paz, se desapareció, se desvaneció. Y usted se siente mal, usted dice, oh, me desquité, respondí, dije esto, dije lo otro, pero no me siento bien, no me siento contento con esto que hice. Debiera yo de sentirme satisfecho de que pude defenderme, de que pude hacer las cosas y no me quedé con esto, pero no, sin embargo, no me siento bien. ¿Qué es lo que pasa? Que usted no ha actuado correctamente, que lo que usted pensó que actuó justamente no fue justo realmente ante los ojos de Dios. ¿Mm? Que lo que para usted pareció que era lo correcto, para Dios no era lo correcto. Que nuestras acciones, que aunque usted piense de que, oye, pero es que esto es lo que yo me merezco, pero es que yo le dije a él lo que se merecía, eso no era lo correcto delante de los ojos de Dios, ¿verdad? Entonces usted pierde su paz. Entonces algo le indica que usted se tiene que detener. O yo voy a pedirle disculpas a ese hermanito, esa hermanita, a esa persona con la que yo desahogué toda mi enojo, mi furia, porque yo me enojé, pero dejé que eso se extendiera y se volviera en un rencor. Y ahora todo el mundo que me dice algo, yo le voy respondiendo y le voy haciendo y le voy diciendo. ¿Por qué? Porque entonces ya eso pasó más allá, ¿verdad? Y eso a Dios no le agrada. Entonces, constantemente nosotros tenemos que meditar en cómo andamos, meditar en qué estamos haciendo, meditar en nuestros caminos. A veces estamos tan acelerados todo el tiempo, ocupados aquí y allá, y no nos detenemos a ver si hemos ofendido a Dios, si hemos sido indiferentes a Él, si no hemos orado, si hemos tomado una decisión sin contar con Él, si andamos como si no tuviéramos Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que algo anda mal? Bueno, si hemos perdido la paz, es el momento de ponernos a cuenta con el Señor. Entonces, constantemente nosotros cometemos errores, nos equivocamos, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidarnos. Como dije, el título que le puse al mensaje de hoy es Cuídate de ti mismo, porque hay veces que nosotros pensamos que estamos bien, ¿sí o no? Hay veces que nosotros pensamos que lo que estamos haciendo es lo correcto. En este caso, Elifaz piensa que él está haciendo lo correcto. Elifaz siente que Job le faltó a Dios, ¿sí? Elifaz, inclusive, él piensa que Dios, que Job destruyó su fe en Dios, ¿sí? Por todo lo que él dijo. Amén. Para Elifaz es como que Job destruyó su fe en Dios. Pero ¿cuál fue el título que nosotros le dimos ayer a la lectura? ¿Cuál fue ese título? Acerca de que Job mantuvo su fe, ¿verdad? Una fe inquebrantable. Pero para Elifaz, Job destruyó su fe en Dios. ¿Por qué? Porque Job, en su dolor, en su situación, él dijo varias cosas. ¿Cómo, Señor, has permitido esto? Por favor, deja de perseguirme, deja de buscar, escudriñar en mí. ¿Qué cosa? ¿Será que lo que yo hice en mi juventud todavía me estás acusando de cosas que hice en el pasado? O sea,
cosas que para Elifaz eran como una ofensa. Pero hay algo que nosotros debemos de considerar, y es que, número uno, no se está poniendo en el lugar de la otra persona. Nosotros, a nuestro parecer, podemos decir que una persona se está expresando de una manera incorrecta y que si nosotros pasamos por esa situación, hemos meditado si actuaríamos igual. No es querer justificar, pero mire la condición en la que estaba Job. Job había perdido todo, estaba allí en la ceniza, estaba en la tierra, en el polvo, sentado, y él no estaba solo, ahí estaban sus 3 amigos, y no solamente estaban ellos, porque aquí en lo que nosotros leemos, dice, entre nosotros hay gente de gran experiencia. Es decir, que alrededor de ellos había mucha gente viendo todas estas cosas. Lo que ellos les decían a Job, lo que Job le responde a ellos. Había un montón de gente allí. Y esto también genera algo de presión. O sea, ya tú te sientes mal por todo lo que está pasando, no estás entendiendo qué está pasando y tú te quieres expresar y tú estás diciendo, pero tú dices, aunque Dios me matare, yo sigo confiando en Dios. O sea, tú te mantienes confiando en Dios, pero para Elifaz, Job había destruido su confianza en Dios. Pero no es así, porque Job sigue confiando en Dios, simplemente que él siente dolor. Simplemente le está necesitando que alguien abogue por él. Él le gustaría que alguien, pues, intercediera por él. Amén. Y eso él no lo puede creer. Elifaz no puede creer que Job esté diciendo todas estas cosas. Entonces, mire lo que pasa desde el versículo, vamos a ver, desde el versículo 17 en adelante, por allá como por el versículo 25, podemos ver que Elifaz describe las terribles consecuencias que le pasa a los malvados. Pero note esto, hay algo aquí que de verdad me dio dolor, me dio dolor. Se necesita mucho que en estos tiempos nosotros seamos personas empáticas, que tengamos empatía por el dolor ajeno, por las personas. Inclusive el Señor está buscando en la tierra cuando están pasando cosas, cuando está pasando violencia, cuando hay guerras, cuando hay situaciones fuertes. Él está buscando que alguien se ponga en medio. Porque Dios dice, yo voy a destruir esto porque están mal, pero Él está buscando para ver si hay alguien que se pone en medio. ¿Verdad? Alguien que se ponga en medio. Pero no hay quien se ponga en medio. Porque cada quien está mirando por lo suyo. Estos hombres estaban bien, eran prósperos, estaban todo estaba bien, no estaban enfermos, no estaban nada. Así que como Job estaba enfermo, su piel ya había partes podridas, tenía gusano, había sopor, dolor, lo que sea que él tenía, estaba en su interior, había una serie de sentimientos, de emociones. Recientemente había perdido su familia, sus hijos, sus bienes, sus riquezas, y todas estas cosas no nos daría a nosotros fuerza de querer juzgar a una persona. Pero vemos todo esto y esto ha pasado. Lo que nos indica que para Elifaz la prosperidad, la abundancia, el tener todas aquellas cosas era una señal de que Dios estaba con esa persona. Pero no es lo correcto, porque también hay personas que con ganancias deshonestas se hacen ricos y no necesariamente porque Dios esté agradado con ellos. Amén. Entonces, desde el versículo 17, mire, usted puede leer, nosotros vimos desde allí como las consecuencias terribles que venían sobre los malvados. O sea, Elifaz le está diciendo, mira, todo esto son consecuencias terribles
que le pasa a los malvados. Elifaz le está diciendo a Job, tú eres un malvado. Él le dice, ponme atención que te voy a contar las cosas que me ha tocado ver. Cosas del pasado que los sabios nos enseñan. Nuevamente él menciona la tradición, pero hay un punto que no quiero dejar pasar, que está en el versículo 15, y yo le voy a invitar a que usted lea Job capítulo 4, versículo 12, que fue la primera intervención que tuvo Elifaz, donde él tuvo esa experiencia con la entidad. Si usted no sabe de lo que estoy hablando, pásese allá al capítulo 4 y lea esa experiencia con la entidad. Resulta que Elifaz está pensando que eso fue una experiencia divina. A lo que yo entiendo, él está pensando que cosas que él no entendía, ahora lo conoce, pero él está expresando en ese capítulo que él vio un fantasma, era algo que su piel se le puso como de gallina, y que eso fue lo que él percibió y lo que escuchó, que hablaba de una forma despectiva de los ángeles, de la gente. Entonces, Dios no se expresa así, de una forma despectiva. Entonces, ¿qué fue lo que él vio? Una entidad, pero aquí en el capítulo 15, él toma lo que escuchó de esa entidad. Y él dice, si Dios ni en sus ángeles confía, y a sus ojos ni los cielos están limpios. Y yo quiero, para que usted pueda ver, aquí en el capítulo 4, mire lo que él dice en el versículo 2, dice, mucho de esto lo desconocía. En la primera reprensión, él dice, mucho de esto lo desconocía, pero una noche escuché un rumor en mis tenebrosas pesadillas. Yo nada más con escuchar tenebrosas pesadillas, me dice que esto no es de Dios. Y dice, y cuando mi sueño era más profundo, algo me hizo temblar de miedo, algo hizo que me estremeciera hasta los huesos. Sentí sobre mi piel el soplo de un espíritu y el pelo de mi cuerpo se erizó. Delante de mis ojos estaba una silueta y aunque no pude ver su rostro, alcancé a escuchar que susurraba. Y mire lo que susurraba. ¿Acaso el hombre es más justo que Dios? ¿Es acaso más puro que su propio creador? Si Dios no confía ni en sus ángeles, pues ve la torpeza de sus propios siervos, ¿cómo puede confiar en el hombre que habita en casa construida sobre el barro? O sea, cuando él tuvo esta experiencia y él le habla a Job y él le dice, muchas de estas cosas yo desconocía, ahora yo soy más sabio, porque ahora conozco más cosas. Y él empieza a decir estas cosas, eso le dio como más fuerza para hablarle a Job de que él estaba mal. Y en este capítulo 15 él retoma lo que vio de esa entidad, porque según él vio algo como que él aprendió, él entendió que, pues, Dios no confía en el hombre, que es barro, y ni en sus ángeles, ni todo esto, y Dios no se expresa así. Y él dice, si Dios ni en sus ángeles confía, y a sus ojos ni los cielos están limpios, y mucho menos confía en un ser vil y repugnante, que apaga su sed cometiendo maldad. Ven el ataque feroz, voraz, fuerte hacia Job en su situación. No nos confiemos en nosotros mismos, mis amados hermanos. No confíes en ti mismo. No podemos confiar en nosotros mismos. Él está pensando que él está dando un consejo que él recibió de lo divino, quizás de algo de Dios, pero esto no se lo habló Dios. Esto era una fuerza que le estaba dando. Él estaba dando una potencia a Elifaz de hablarle con más violencia a Job. Le está dando un argumento, según él, un argumento de sabio. Pero realmente el enemigo pone en nuestras mentes palabras, pensamientos que nosotros adoptamos como nuestros y no son nuestros. Pensamientos que nosotros creemos, oh, esto me cayó del cielo, voy a decírselo a fulano. Inclusive personas que Dios quiere utilizar, ¿verdad?, de manera poderosa. Y hay veces que el Señor les da como que
como una prueba, de manera probatoria, que opere en cierto don. Y la persona que no está lista para operar en un don, entonces va apresuradamente a actuar pensando que Dios le habló. Y hay cosas que Dios sí le ha hablado, pero tiene aún que discernir si son para orar o para hablar. Y a veces la persona no actúa porque realmente quiere el bien para esa persona, porque Dios le ha dado una palabra para que esa persona cambie, sino que la persona, engañado por su mismo ser, su ego es el que lo domina y ve para que note, para que sepa que yo soy más que él, o que yo opero en este o en este otro don. Amén. Y actúan a manera ligera, y en vez de edificar, de restaurar, de levantar, lo que hunden, lo que hacen es que destruyen. Y él está tomando palabras que él piensa que vienen de Dios, pero vienen de una entidad. Amén. Cuídate de ti mismo. Cuidémonos, escudriñemos, discernamos, que siempre podamos discernir de dónde viene esta voz. ¿Será de Dios? ¿Será Dios hablándome? Mira lo que dice Juan 10:27, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Por qué son sus ovejas? Cuando usted ve un pastor de ovejas hablando en el término secular, un hombre que trabaja con ovejas, sus ovejas es porque son suyas, están en su corral, las tiene allí, las alimenta, las llama, ellas vienen, comen, nuevamente se van. Aunque ellas no puedan ver, son torpes y todo, escuchan porque se acostumbran al cuidado de su amo. Ellas escuchan y saben por dónde ir. Saben que ese es su pastor, porque están allí constantemente, allí, allí, allí. Nosotros, para poder saber, conocer la voz de Dios, tenemos que ser suyos, tenemos que ser sus hijos, tenemos que haber aceptado a Jesús en nuestro corazón. Amén. Tenemos que estar en una comunión constante, entender, ese es Dios hablando. Y usted va a poder darse cuenta cuando es usted mismo que está hablando. Y hay pensamientos que vienen y usted dice, ay, sí, el Señor me dijo esto. Sí, este es Dios. Y usted no se da cuenta que es usted mismo, hablando, o que es el enemigo. ¿Ah? ¿Qué es el enemigo? Sí. Y tenemos que tener mucho cuidado. Ah, dile esto a Job, dile que ni siquiera, que él es un repugnante, que así que yo le voy a querer escuchar a él con todo lo que ha dicho. Acuérdate de lo que te hablé el otro día, de los conocimientos que te he dado. O sea, y la persona se crece y cree que él es el que tiene la sabiduría y empieza entonces a hablar sin pensar en levantar, en restaurar, en ayudar, sino más bien se concentra en que yo tengo la verdad y eso es lo que yo voy a decir. Entonces tenemos que tener cuidado de qué es lo que nosotros recibimos. Si es Dios hablándonos, si somos nosotros mismos hablando o si es el enemigo. Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, pues así es que se expresa él. Y desde el versículo 17, él empieza a decirle, ¿verdad? Las cosas que él, en lo que es la tradición, ha aprendido de lo que le han enseñado. Como les dije antes, no todas las tradiciones son buenas, no todo es correcto, tenemos que tener cuidado. Dice entonces, a ellos solo Dios le dio la tierra sin intervención de ningún extraño. El violento vive lleno de tormentos y dolor. ¿Qué nota aquí? ¿Qué nota aquí? Le voy a dejar el título allí. ¿Qué nota allí? ¿Quién está atormentado en este momento en el que estamos viendo la lectura? ¿Quién? Que está con dolor.
que está deseando morir, no morir de hacerse daño, de que "Ay, me va a quitar la vida", no, morir de que estoy sufriendo mucho, quisiera como descansar. Ese Job, ¿verdad? Eso es una indirecta, pero más bien una directa. Él le está diciendo, el violento vive lleno de tormentos y dolor, sin que sepa ese malvado cuánto tiempo vivirá. ¿Qué palabras son estas? En sus oídos resuena ruido espantoso cuando goza de paz. Viene el ladrón y lo asalta. ¿Quién estaba lleno de paz, tranquilo, tenía todo, y de pronto vinieron los ladrones y le llevaron, le robaron, les asaltaron sus bienes y todas estas cosas? ¿A quién le pasó eso? A Job, ¿verdad? A Job, amén. Entonces, y dice, sin esperanza se hunde en las tinieblas y solo espera el puñal que le quitará la vida. Parece como algunas cosas de las que él ha hablado, ¿verdad? Que espera como que ya todo esto se termine. Hambriento vaga preguntando dónde hay pan, sabiendo que la muerte muy pronto llegará. Vive abrumado y en angustia constante como un rey al que están por atacar. Esto sucede por rebelarse contra Dios. Le están diciendo, como tú te rebelaste, eso es lo que te está pasando, porque tú eres un malvado. Cuidémonos de nosotros mismos. No nos equivoquemos. Que lo que nosotros estamos pensando que es que Dios está haciendo, no seamos nosotros sumando, ¿verdad? Y luego veamos las consecuencias. Y luego veamos las consecuencias. Y entonces vemos cómo actúa según Elifaz los malvados acerca de Dios. Se lanzó contra Dios en abierto desafío con la sola protección de un pesado escudo. Su cara es una bola de grasa, su cintura está sobrada de carne. Habita en ciudades desoladas, en casas que nadie puede habitar porque han quedado en ruinas. Sus riquezas pronto se acabarán. O sea, tantas cosas, tantas palabras fuertes y que reflejan las consecuencias que le puede pasar a un malvado, hablando de que Job es un malvado. Pero entendemos entonces nosotros, mis amados hermanos, que debemos de cuidarnos de nosotros mismos, porque muchas veces nosotros podemos equivocarnos y juzgar mal y pensar que como una persona está padeciendo, por tanto, le está pasando esta prueba, aquella cosa, perdió esto, perdió lo otro, y digamos nosotros, como dijeron los discípulos, cuando le hablaron al Señor, Jesús le dice, ¿pecó este o fueron sus padres? ¿Por qué? Porque la persona era ciega de nacimiento y piensan que es un castigo por un pecado que hizo o por un pecado que hicieron sus padres. Y hay personas que piensan que las cosas son así. Usted y yo estamos viendo el panorama completo y sabemos cómo Dios mira a Job. Y sabemos que hasta hoy Él sigue manteniendo su integridad. Que Él en ese momento, ¿verdad? Él, mientras estaba allí con esos amigos, Él mantenía su fe en Dios. Que tenía dolor, sí. Que se expresó como todo ser humano, es cierto. Que de pronto, pues, se aferró al ser inocente y de pronto lo más óptimo hubiera sido que él se hubiera humillado y hubiera dicho, bueno, sí, de verdad, de pronto algo hay y ya. Pero pues, ¿qué pasa cuando alguien te está diciendo, no, que tú eres un malvado, no, que algo malo tú tienes que haber hecho? De pronto apelas a decir, no, yo soy inocente, soy inocente, soy inocente. Y todo lo demás, a defenderte y a mantener tu posición, porque te empujan las expresiones golpeantes de estas personas que dicen ser sus amigos. Entonces, lo que yo aprendí de esto, y yo no sé, usted en sus comentarios allí puede dejar qué es lo que usted aprendió con respecto a esta lectura, pero yo lo que aprendí de esto, mis amados hermanos, es que nosotros
tenemos que cuidar, y yo voy a dejar aquí para que los que van entrando que sepan por dónde vamos, ¿verdad? Esto, lo que yo aprendí es que nosotros no podemos juzgar las situaciones que pasan las personas por lo que nosotros pensamos que es como opera Dios, porque muchas veces nosotros no conocemos a Dios. Y esa persona que está pasando por esa situación va a conocer a Dios más porque está pasando por algo que nunca había pasado, en donde Dios se le va a revelar y esa persona va a conocer a Dios. Allí en su escasez, cuando Dios ya le enseña a esa persona a en medio de su escasez a alegrarse, a agradecer a Dios y viene la provisión, esa persona va a conocer a Dios como el que provee. Y quizás la persona que ya está bien y todo lo demás y no tiene de qué preocuparse, ni siquiera sabe lo que se siente, tener hambre, tener necesidad. Y todas estas cosas. Entonces, no juzguemos, preocupémonos si no nos pasa nada. Preocupémonos si de pronto no tenemos ni prueba, ni lucha, ni ninguna cosa. Preocupémonos. Podemos ver aquí que cuando Satanás vino con tanta violencia contra Job, era porque había algo que estaba de por medio, la fe de Job. ¿Qué él quería? ¿Qué quería Satanás? Que Job dejara de confiar en Dios, que Job renegara de Dios, que Job maldijera a Dios, que Job dijera, ya Satanás no pudo con todo lo que él quería demostrar de que Job por lo que tenía, él mantenía su integridad, que Job confiaba en Dios porque Dios lo tenía cercado, que Job confiaba en Dios porque Dios lo defendía, porque lo tenía rico, lo tenía con propiedades, lo tenía con muchos hijos, todas estas cosas. Ya Satanás no podía decir que era por eso, porque ahora Job no tenía nada, ni siquiera sus amigos. Ni siquiera podía decir que tenía amigos, pero Job se mantenía allí. Cuando Satanás viene con violencia contra ti, cuando Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, hay un Dios, está un Dios, hay alguien que está rogando porque tu fe no caiga, porque tú te mantengas creyendo. Tenemos un abogado que es Cristo, que está peleando y defendiendo nuestra causa, siempre y cuando usted reconozca sus faltas, siempre y cuando usted renuncie, se arrepienta de su mal, pero si usted está caminando correctamente y usted entiende que Satanás lo ha pedido, mantenga su fe, sea celoso con su fe, cuide su fe, cuide lo que dice, manténgase creyendo, manténgase confiando. Y si en su mente, y si viene a su corazón, y si algo, una voz, un susurro, le quiere decir, ¿sabes qué? Mira, si es verdad, deja eso. O usted no escuche, cuídate de ti mismo. Porque puede ser el enemigo mandando esa voz, y tú al aceptarla, al ponerte de acuerdo con eso, y se forma una fortaleza mental. Tenga cuidado, tengamos cuidado. Tengamos cuidado de lo que nosotros escuchamos. Mantengámonos firmes, sigamos avanzando en el Señor, ayudemos a aquel que necesita. Si vemos una persona que está pasando por prueba, usted que ha pasado por prueba, usted entienda a esa persona, levántalo, ayúdalo. Y si usted no está pasando por ninguna circunstancia, por nada, usted medite, ¿será que yo no estoy sirviendo a Dios? Si es que usted no está haciendo nada para Dios, comience a servirle a Él, búsquele a Él. Y si de pronto usted está pasando por desiertos, no piense que eso va a ser para siempre. Simplemente aprenda el examen. ¿Por qué? Porque el Señor cree en ti. ¿Qué pasa en una escuela? Cuando usted está haciendo un examen y la profesora le dice a usted, fracasaste en este examen. Ay, profesora, pero póngamelo de nuevo. No, ya eso está así. Es que tú no puedes hacerlo mejor. Porque yo creo que tú ya, eso es lo que tú das. Fracasaste allí, fracasaste.
porque no cree en esa persona. ¿Qué pasa cuando nosotros pasamos por el desierto? Pasamos por la escuela de la vida. El Señor nos pone esas tareas para que nosotros aprendamos de cada dificultad, de cada obstáculo. Todo lo que el Señor permite en nuestra vida tiene un aprendizaje. Cuando el Señor ve que tú no pasaste la prueba y te la vuelve a poner, ¿qué está diciendo? Hijito, yo creo que tú lo puedes mejorar. Hijito, yo creo que tú lo vas a entender. Búscame en oración, métete en ayuno, lee la palabra, escudriña, no lea, escudriña, porque el Señor no nos mandó a leer la palabra, nos mandó a escudriñarla, escudriña la palabra y vas a encontrar la enseñanza que yo te quiero dar y vas a encontrar todo lo que yo quiero que tú apliques, que tú aprendas en tu vida, que tú sepas cómo proceder, cómo actuar en tu vida y aprendas. Allí vas a encontrar la respuesta correcta a esta prueba, a este examen, a este desierto. Y vas a salir de allí bien airoso. Y de pronto te dices, ay, pasé de nuevo. Porque el Señor quiere que tú salgas de allí formado, con un carácter a la medida de Cristo, con una madurez espiritual, que eso se obtiene con el discipulado, con el aprendizaje, aprendiendo a cómo seguir a Cristo. Amén. Todo esto que pasan estos hombres de Dios son para enseñanza nuestra, para que nosotros lo podamos aplicar a nuestra vida. Tuvo alguien que pasar todas estas cosas para que nosotros podamos entender qué espera Dios de nosotros, qué espera Dios de ti, qué espera Dios de mí. Amén. Así que vamos a agarrarnos del Señor, vamos a agarrarnos de su palabra, vamos a seguir confiando en Él. Vamos a reconocer si fallamos, si inmediatamente vamos a darnos prisa. Cuando faltamos al Señor, cuando nos falta la paz, entendamos que algo anda mal y busquemos al Señor. Que no haya nada que el enemigo pueda tomar para acusarnos. Pero si en algo hemos fallado, sabemos que abogado tenemos y que Jesús está allí apelando por nosotros. Pero nosotros reconozcamos nuestras faltas. Y la operación que el enemigo está haciendo en ese momento que nos acusa queda inoperante. Justamente cuando nosotros nos damos cuenta, usted se da cuenta de la maquinación del enemigo que puede hacer él. Ya fue descubierto. Usted se arrepiente y ya no puede hacer más nada. Amén. Pero si usted ve a alguien que está pasando por algo, usted si quiere darle un consejo de parte del Señor, asegúrese que sea una palabra que viene de Dios y no que venga de usted, y no que venga de su ego, que no venga como del enemigo para lastimar, para terminar de hundir a esa persona. Asegúrese que sea una palabra sazonada con sal, una palabra llena de amor, una palabra que edifique, una palabra que venga de Dios. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Esta ha sido la lectura del día de hoy. Espero que sea de edificación y de aprendizaje para nuestras vidas. Si usted ve que esto ha sido de bendición, que este tiempo ha sido de bendición, comparta, dele like, comparta para que más personas se unan y puedan entonces también compartir con nosotros. Recuerde que siempre puede dejar en los comentarios, ¿verdad?, lo que usted aprendió, el versículo que usted más le llamó la atención, lo que para usted fue como clave, donde usted también vio a Jesús en la lectura, qué fue lo que usted no entendió, también usted lo puede poner allí, y de esto se trata. Es como una escuela, un aprendizaje, donde aprendo yo de usted y usted aprende de mí. Amén. Dios le bendiga y hasta el día de mañana con la ayuda del Señor.